Mil bendiciones, mi querido hermano. Amén. ¿Cómo ha estado usted hoy? Pues gracias a Dios amanecimos bien. Amanecimos bien. Hemos estado un poco mal de salud, pero ya estamos bien. Oh, qué bueno, me alegra que ya esté mejorando. Gracias a Dios. Hermano, yo vengo a hacerle una pregunta a usted, como siempre. La pregunta es, ¿por qué hay tantas iglesias en el planeta con diferentes nombres? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. El Señor Jesucristo solamente edificó una iglesia con su nombre, con su doctrina y con toda su organización. Edificó el Señor una iglesia. Ahora bien, durante la iglesia ya estuvo organizada, después del día de Pentecostés, han habido algunos impases. Primero, el apóstol, uno de los apóstoles, dijo, y de vosotros mismos saldrán lobos rapaces, que no perdonarán ni el rebaño de nosotros mismos. Y luego dice, Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y se abstendrán de alimentos que Dios creó. Entonces, todo eso ya llegó a momento que esa profecía o ese dicho escrito en la Biblia se cumplió. ¿Con qué se cumplió? Cuando estaban ya organizada la iglesia verdadera del Señor, se apartaron un grupo de personas como para ir a hacer una división, o sea que hicieron una división, y eso se llama apostasía, dividirse. La división es pecado, dice Tito 3:10, dice que es pecado porque es una división. Ok. Entonces, vinieron y se apartaron y se fueron para Roma a establecer un grupo llamado Iglesia Católica Romana. Y de allí empezó a agarrar fuerza eso, que hasta hoy es la organización más fuerte en el asunto sectario del mundo. Esa es la organización más fuerte, la Iglesia Católica. Y entonces está compuesta por una falsedad, una doctrina falsa. Entonces, allí se cumple de que, como allí dice, de que en Primera de Timoteo 3:10, Primera de Timoteo 4:1, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. No se casan, es prohibido que se casen los sacerdotes, los obispos, los papas, las monjas y las monjas. Es prohibido. Ahí se cumple esa profecía, o ese dicho. Y se abstendrán de alimentos que Dios creó. También para las mentadas Semanas Santas, que eso no existe, ya es prohibido que coman carnes rojas o cualquier cosa. Y el Señor dice más adelantito que con la oración es purificado todo. Entonces, el Señor
le dijo a Pedro, mata y come. Entonces, toda comida es saludable para todos nosotros. Ahora bien, cuando ya viene y está agarrando fuerza esta organización católica, empezaron a dividirse y empezó a salir una llamada iglesia de Martín Lutero, llamada luterana, que ahí está casi en todo el mundo, casi. Luterana. De ahí salió, de la iglesia católica, esa secta, ya con diferentes también doctrinas. Luego vino otra, llamada iglesia episcopal, otra secta falsa. De ahí vino otra llamada iglesia presbiteriana, también otra secta falsa. De allí vino la bautista, también otra secta falsa. Tienen buenas cosas, yo no digo nada. Sí tienen buenas cosas, leen la Biblia y muchos cumplen con algunos requisitos espirituales, pero no cumplen con toda la doctrina, como dice la Biblia, que si guardamos todas las cosas, pero ofendemos en un punto, somos culpables de toda la ley. Si guardamos toda la ley, pero ofendemos en un punto, somos culpables de toda la ley. Entonces de nada sirve de que en unas partes cumplan algunos requisitos buenos y con solo dejar de obedecer algunos mandamientos doctrinales, entonces allí quedan en nada. Entonces allí las doctrinas son falsas. Luego, después de estas sectas religiosas y otras que vinieron, que salieron de esas mismas sectas, entonces vinieron y se organizó el movimiento pentecostal. Este sí es bastante problemático, porque no entienden, son bastantes emocionalistas, al cual todas las cosas las hacen no tan bien. El movimiento pentecostal, ¿cómo fue? Según la historia que tenemos nosotros, algunos de nosotros, que se fueron un grupo de personas en ese tiempo a una playa y allí empezaron a orar y a orar y a orar y a orar, y entonces muchos se llenaron de emoción y cayeron y ya luego otros dijeron que eso era efecto del día de Pentecostés, que habían mirado igual a los apóstoles, un efecto que era el Espíritu Santo, y entonces se han quedado con eso, que el Espíritu Santo es el que los guía para hacer grandes cosas, grandes desórdenes en las iglesias, y es como nunca acabar. Va a venir el Señor y los va a encontrar con esa falsedad y no van a poder encontrar la salvación. Ojalá que la encuentren, o que se arrepientan de verdad y que conozcan cuál es la verdad. Entonces no. Entonces vienen y andan allí haciendo cosas indebidas, a las cuales ya no podemos entenderles como tales que dicen que el Espíritu Santo es el que los guía. No, el Espíritu Santo no. Acordémonos lo que dice la Biblia en 1 Corintios 14, versículo 40. Hágase todo decentemente y en orden. Entonces estas iglesias, todas salieron del catolicismo.
inclusive de la iglesia de Cristo al principio, porque el Señor dijo, y de vosotros mismos saldrán lobos rapaces que no perdonarán ni el rebaño. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay tantas iglesias en el planeta? Claro, si este pentecostalismo es fuerte, es fuerte. El asunto de la religión, de las religiones en general, y luego iglesias como la Bautista, son iglesias fuertes, pero no entienden que la palabra iglesia no les cabe, se quedan cortos. ¿Ah? Solo en la iglesia primitiva, la iglesia que edificó Cristo, en Mateo 16, 18, es que encontramos la palabra iglesia. Entonces ellos solamente son un grupo, no son iglesia. La iglesia verdadera se llama la iglesia del Señor, la que edificó Cristo. Y entonces ellos esa palabra la utilizan en una forma manipulada, la palabra iglesia. No, si la palabra iglesia es el reino también, el reino inconmovible, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. ¿Ah? Cristo es la cabeza, y la iglesia, allí donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio. Cristo es la cabeza. Entonces, el problema es que no han podido entender que en la iglesia hay mucha organización, cómo desarrollar su doctrina verdadera. Mucha organización, cómo desarrollar su doctrina verdadera. Ellos lo hacen por donde les sale mejor. No. ¿Por qué? Porque quizás no tienen el Espíritu Santo en su vida. Porque para tener el Espíritu Santo en su vida hay que bautizarse de acuerdo a la doctrina verdadera, a la iglesia verdadera, añadirse a la iglesia verdadera. Esa es la verdad. Allí tiene que añadirse. Allí se añadieron los 3,000 que se congregaron en Israel. Allí ya la iglesia nació en Jerusalén, allí, que es parte de Israel. Allí en Jerusalén nació la iglesia, mientras que las demás sectas religiosas han nacido en diferentes partes, porque tienen su sede, y allí tienen su sede, y ahí tienen quien los mande. La iglesia de Cristo no tiene sede, no tiene un cacique que nos mande a nosotros, no. Aquí el que nos manda es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, o sea, de todas las congregaciones a nivel mundial, porque la iglesia está compuesta por congregaciones, así como están las sectas religiosas, que cada secta tiene sus congregaciones, montones de congregaciones. Ahora a la vuelta de la esquina organizan un grupo del pentecostalismo, aunque le pongan de otro nombre. No, el nombre de la iglesia es el nombre del dueño. El nombre de la iglesia es el nombre del dueño, se llama Cristo. Por eso se llama iglesia de Cristo. No podemos poner un fundamento sobre de otro fundamento, dice la Biblia. Entonces, si ponemos otro fundamento, le ponemos otro nombre. De manera que hoy en día, unos dicen, yo soy católico cristiano, yo soy pentecostal cristiano, yo soy bautista cristiano, yo soy iglesia testigos de... No, los testigos de Jehová tienen otra ideología. Y dicen, yo soy cristiano evangélico, dicen ellos. Tantas cosas
que se sacan de la cabeza, que da lástima y da pesar de que no entiendan. ¿Y qué? ¿Por qué no entienden? Porque el hombre material percibe las cosas materiales, pero el hombre espiritual percibe las cosas espirituales, dice la Biblia. Entonces allí es la vuelta de la mala doctrina. Entonces, ¿cómo va a ser de que así van a tener su salvación? Yo no soy el juez es Cristo, pero según la Biblia, dice que en la palabra escudriñad las sagradas escrituras porque en ella os parece tener la vida eterna. Esa es la verdad. La Biblia, la palabra de Dios, ahí está. Ya no tenemos necesidad de tener profetas. Nada. Porque la profeta es la Biblia. Allí está todo. Si yo quiero saber de Dios, ¿a quién le voy a preguntar? ¿A un hombre? ¿Un hombre pecador? ¿A un hombre mentiroso? Ahí está la palabra de Dios. Tiene 66 libros y ahora en el orden cronológico que se organizó la palabra de Dios, o sea, los ejemplares bíblicos, o sea, la Biblia, así lo organizaron. Mientras que hay muchísimos libros que tienen mucho argumento espiritual como para interpretarla. Ojalá que así lo podamos entender todos, porque el Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Arrepentirse de la falsa doctrina, arrepentirse de lo inmoral, arrepentirse de todas las malas consecuencias del pecado. Eso es arrepentirse. Y para eso fue el bautismo. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Allí fue un requisito porque los primeros cristianos, en Hechos 2 y versículo 41, ahí dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y estos se añadieron a la iglesia que Cristo había anunciado en Mateo 16, 18. A ti te lo digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Él anunció esa palabra iglesia. En el Antiguo Testamento no se encontraba la palabra iglesia. No. Solo se encontraban las profecías de lo que iba a venir un Salvador del mundo, que iba a venir un reinado, pero la palabra iglesia la pronunció el Señor en Mateo 16, 18. Y de ahí para allá, de ahí para acá, todos dicen somos iglesia. Y no obedecen lo que los apóstoles hicieron como iglesia, que ellos eran la iglesia primitiva, en primeras instancias. Entonces, ¿por qué es que dicen que son iglesia? Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Y a la iglesia, los mandamientos de la iglesia no los llevan a cabo. Si hay que ofrendar, ofrendan todos los días que hay culto. Si hay que tomar la Santa Cena, la toman cada fin de mes. Si hay que dejar de tocar instrumentos musicales, ahí están los instrumentos musicales. Y eso los apóstoles no lo hicieron. No, los apóstoles no adoraron en esa forma. No, los apóstoles no. Y estamos bajo el fundamento, dice la Biblia, de los apóstoles y profetas en aquel tiempo. Hoy ya no hay profetas, porque todo se fue por etapas, hasta que llegamos a la unidad de la fe. Bueno, ojalá que entiendan. Y quiero, antes de que se me olvide, quiero saludar a un hermano de
Costa Rica era, de Costa Rica, que me puso un comentario muy hermoso este hermano. Se me imagina que él es miembro de la Iglesia de Cristo, y lo saludo en el nombre del Señor, lo amo como mi hermano. Y si es alguno que no sea miembro de la Iglesia de Cristo, pues también lo saludo, y ojalá que lleve a cabo este mensaje que yo doy aquí en estos videos. Ok, hermano, Dios me lo bendiga. ¿Algún saludo más en especial? No, pues siempre saludando a ese mismo hermano que vive en Costa Rica, que puso un comentario, y otros hermanos, otras personas que están de acuerdo con lo que yo digo. Por lo menos levantan su dedito para arriba, no lo levantan para abajo, sino para arriba, con la señal de que están de acuerdo. Bendiciones a estas gentes. Y yo quiero que estos mensajes lleguen a todo el mundo, porque la Biblia dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Así dice la Biblia. Y entonces, y el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estos son los dices, esto es lo que el Señor nos pide.